Bhagavad Gita tal como es, traducido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos en el capítulo 12 del servicio devocional. Este es el capítulo más corto del Bhagavad Gita y es el más importante porque habla directamente del Bhakti Yoga. Hasta ahora hemos hablado de los temas de Karma Yoga y luego sí de Bhakti Yoga, pero aquí concentra más la atención al tema del yoga de la devoción. Entonces en el texto 1 Arjuna dice, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran al Brahman impersonal, lo no manifiesto, a quienes se consideran que son más perfectos y elevados. Una pregunta, como Krishna le habló a Arjuna aquí sobre las dos posiciones de la trascendencia, tanto a nivel del Brahman como al nivel del servicio devocional, pero uno tiene que pasar por la etapa de la dualidad del mundo material, ¿verdad? Yendo al Brahman, y luego pasar a la dualidad del mundo espiritual. Este mundo material es un reflejo del mundo espiritual. Solo que en el mundo espiritual no hay nacimiento, enfermedad, vejez ni muerte. Aquí sí lo existe. Entonces, podemos ver que hay diferentes grados de conciencia aquí también en este mundo. Yo estaba leyendo de un budista donde está hablando acerca del sueño, de los sueños, que según él, nosotros dormimos una tercera parte de nuestra vida y que no le damos importancia a los sueños cuando forman parte de un estado de conciencia. Si la Prabhupada solía decir en sus comentarios que el sueño es el hermano de la muerte. Entonces podemos ver que en los sueños nosotros experimentamos diferentes tipos de sensación y emociones, y experimentamos diferentes cosas, nos encontramos con individuos conocidos, no conocidos, etc. Por ahí se dice que algunas personas sueñan y otras no. Realmente, según los budistas y los filósofos antiguos de la cultura védica, nosotros constantemente soñamos porque la mente no deja de ser funcional. La mente siempre funciona, ella no se gasta. ¿Ves? Que la mente siempre piensa, siente y desea. Y cuando el cuerpo está en reposo, que sí necesita reposar para reponer energía, la mente continúa manejándose en otras dimensiones. Cuando la mente está en el cuerpo físico, se maneja en las dimensiones del cuerpo físico. Cuando la mente ve que el cuerpo está en reposo, entonces ella comienza a entrar en otros aspectos de la vida y eso forma parte real de nuestra existencia. Yo en lo particular creo que cualquier cosa que le llamamos imaginación es existente. Es una conexión del individuo con un aspecto dimensional. Digamos, los que hacen películas, ¿verdad? Los que escriben libros que le llaman libros de fantasía. Realmente ellos están conectándose con una realidad en otra dimensión. Entonces lo que hacen es que la proyectan en las películas, en los cuentos, en los libros, etc. Y las personas dicen, es producto de la imaginación de aquella persona. Pero realmente es la conexión de esa persona a través de un aspecto dimensional con otro ambiente. Entonces lo que él recrea es simplemente una información que tuvo en conexión en otro ambiente. Eso es parte de una realidad. Nosotros debemos entender que lo que le llamamos fantasía también es una realidad, porque el cuestionamiento de algunos filósofos es ¿qué es real? ¿Lo que es fantasía o lo que concebimos como real? Entonces, ambas cosas son existentes. Entonces partimos desde el punto de que cualquier cosa que exista, ya sea en lo que le llamamos nuestra imaginación o nuestra mente, o podamos percibir a través de los sentidos, a nivel pragmático, es existente. O sea, en otras palabras, todo lo que viene a nuestra mente es existente. Existe
tanto en el plano interno como externo. Así que cualquier fórmula, cualquier cosa que nos hayan dicho a través de la historia de nuestra vida es una realidad dentro de un parámetro relativo. Nosotros vivimos en un mundo de relatividad, saltando de un aspecto dimensional a otro aspecto dimensional. Y tenemos mucha experiencia con relación a diferentes sensaciones, emociones y experimentaciones. Por ejemplo, las personas que viajan mucho se encuentran con diferentes formaciones culturales. En los Vedas se le llama Maya. ¿Ves? Lo que no es. ¿Por qué se le llama Maya lo que no es? Porque no es lo espiritual en particular. Y a este mundo material también se le llama el mundo de Tama, o sea, el mundo de la ignorancia. Nosotros tenemos diferentes grados de ignorancia. Así que si nosotros somos formados y educados en un ambiente en particular, no debemos pensar de que ese ambiente es absoluto, eso sigue siendo relativo y por eso somos ignorantes de las otras experiencias. Entonces, como vivimos en un mundo de ignorancia constante porque tenemos puntos de referencia muy limitados, debemos aceptar que todas las cosas que ocurren fenomenalmente o que alguien piensa tiene una realidad, una existencia, porque de lo contrario no se hubiese manifestado en el individuo. Algo que no es real, que no es existente, no se va a manifestar de ninguna manera. Así que cuando hablamos del concepto dual y el concepto absoluto, entonces podemos relativizar el asunto, porque nunca vamos a entender la parte dual. Pero sí lo que podemos hacer es ir comprendiendo cómo mejorar nuestra existencia y comprensión de las cosas para vivir mejor. No solamente en el plano intelectual, actualmente vivimos mucho en ese concepto de la intelectualidad, de adquirir información, ya creemos que sabemos porque tenemos la información. Llevar a la práctica las cosas es la única manera de que podamos percibir si es real o no real para nosotros, porque no me estoy contradiciendo, estoy diciendo que las realidades son relativas. Entonces, cuando yo quiero confirmar una realidad, tengo que practicarla. Y si no me interesa, simplemente la dejo a un lado. En este caso, los temas de conciencia de Krishna tienen mucha factor real para muchos individuos que han practicado esto. Esto es una filosofía que se practica por miles y miles y miles y miles de años. Imagínense que hablan de Ramayana y cuando dicen lo que ocurrió en el Ramayana, o cuando ocurrió, mejor dicho, si lo vamos a ver de manera cronológica, dice que hace 2 millones de años el pasatiempo del señor Ramachandra cita Ram Hanuman, que es muy conocida la historia épica en la India. Este conocimiento que nosotros estamos compartiendo actualmente del Bhagavad Gita fue hablado por Krishna en sánscrito hace 5000 y resto de años. Entonces, el tiempo, si lo medimos desde nuestro ángulo físico, es muy corto. Si lo medimos desde el ángulo espiritual y eterno, el tiempo se hace interminable. Entonces, va a depender mucho de cómo manejemos la relatividad del tiempo, cómo manejemos nuestra existencia. Si nosotros comprendemos que somos seres eternos y que vivimos en un momento y que el tiempo existe, pero no basado en pasado, presente y futuro. El tiempo es una constante presente. Si nosotros llegamos a comprender eso, podemos ver nuestra existencia desde otro ángulo, no desde el ángulo ese de medir el tiempo porque se nos está acabando el tiempo o nos queda poco tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo. Aquí Krishna en el capítulo 11, en el capítulo anterior, presenta cómo Él se manifiesta como el tiempo eterno dentro del mundo material. Cuando Arjuna ve cómo el tiempo lleva a la entidad viviente a la muerte y se asusta viendo cómo el tiempo está devorando a estos seres vivientes, Arjuna le pregunta a esta forma universal quién eres y él le dice: yo soy el tiempo que lo devora todo, pero el tiempo también lo mantiene todo.
Entonces va a depender del plano de existencia que nosotros hemos desarrollado. Acuérdense que estos son enfoques de conciencia. Si nuestra conciencia está basada en un mundo tridimensional, en un mundo dual, entonces todos los vamos a ver desde ese ángulo. Pero si nuestra conciencia está basada en un contexto de la cantidad enorme de dimensiones y de la existencia eterna, lógicamente que lo vamos a ver diferente. Entonces todo va a depender de cómo yo me enfoque. Si en una habitación está oscura y yo prendo una linterna, yo comienzo a ver cosas en esa habitación gracias a la linterna. Entonces a donde yo enfoque mi conciencia, eso es lo que voy a ver. Eso es la realidad para mí. Y para otra persona puede estar en la misma habitación con una linterna también enfocándola hacia otro lado y va a decir que su realidad es otra dentro de la habitación. Estamos hablando de un espacio pequeño y aún así existen tantas variedades en ese pequeño espacio. Y recordemos, nuestro estado de conciencia es muy limitado y se limita mucho más cuando estamos solamente viendo las cosas desde el ángulo pragmático o la existencia física. ¿Ves? Aristóteles presentó el concepto ese de que las cosas son funcionales dentro de lo que podamos percibir con los sentidos. Bueno, ese es un concepto muy limitado de filosofía y como existen tantos conceptos de filosofía, cada uno tiene su validez dentro de un contexto. Y para la sociedad que estamos viviendo, ese concepto de Aristóteles es aplicable y está siendo cada día más aplicable. Pero si nosotros queremos salir de ese concepto y vivir un escenario mucho más amplio, un escenario donde podamos percibir cosas más interesantes, no solamente el hecho de vivir encajonado en un cuerpo y sustentar ese cuerpo, vivir para ese cuerpo y para los subproductos del cuerpo y convivir solamente con los individuos que están identificados con el cuerpo. Eso suena muy limitado. Pero nosotros podemos llegar a convivir con individuos que están en otra plataforma dimensional, otra plataforma de conciencia, donde se hablen de estos temas que son trascendentales. Son temas reales, porque existe en nuestro pensamiento, existe ese tema porque se nos habló de él y una vez que nosotros escuchamos de él se nos hace una realidad. Si aquella persona que me habló del tema trascendental y espiritual, él lo estaba viendo, lo estaba viviendo. Pero ¿cómo vamos a hacer? Si alguien trata de definir el sabor de la sal y yo no la conozco, por más que me lo describa, no voy a tener un concepto claro del sabor de la sal. Lo voy a tener a nivel teórico y si creo en la persona, digo, la sal existe. La persona me dijo que la sal es así, así, así. La única manera en que yo puedo realmente percibir la realidad de la sal es que yo pruebe la sal. Y para eso están estos métodos de autorrealización. Practicar. No solo llevarlo a teoría, llevarlo a la práctica. La práctica que nos enseña Chaitanya Mahaprabhu para la era nuestra, los seguidores de su escuela, la Gaudiya Sampradaya, es cantar el santo nombre del Señor Supremo. Cualquier nombre del Señor Supremo. El Señor Supremo tiene tantos nombres como ola tiene el océano. Pero él logró demasiada dulzura con el santo nombre de Krishna y Radhe, Hare Krishna. Entonces nos dice, canten Hare Krishna. ¿Ves? Entonces, finalizo esta conversación con el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.